Estaremos viendo cómo trabajar con formas en Microsoft Word. Quizás uno de los elementos que nos permite mayor graficación, mayor manera de poder insertar elementos gráficos que se vean el trabajo mucho más llamativo es a través de formas. Entonces, cuando nosotros agregamos formas, podemos prácticamente hacer cualquier cosa. Tenemos en la pestaña acá insertar, si está colapsado esto, simplemente hago clic en insertar y en la parte inferior derecha de la cinta de opciones hago clic en esto para anclarlo y tengo acá formas, tengo una gran variedad de las mismas e incluso tengo acá dentro de líneas una que me permite crear a gusto la forma no preestablecida sino la forma que yo le vaya a dar. Generalmente gran parte de estos son formas preestablecidas. Por ejemplo, si hago este trapecio, hago clic y ahora de esa manera lo arrastro y estamos viendo nuestra forma. Pero si vengo a insertar y vengo a formas y acá opto por esto de forma libre, entonces todo lo que yo vaya a hacer de esa manera y regresando al origen lo suelto y he creado una forma totalmente libre. Y como cualquier otra forma, cualquiera de estos se va a poder editar de la misma manera. Entonces voy a crear cualquiera, esto por ejemplo, de esa manera estoy arrastrando para restringir el tamaño, la proporción de ancho y alto, para no distorsionarlo así ni así. Simplemente aprieto la tecla Shift o mayúsculas temporales y lo suelto. Entonces esto sería acá la tecla Shift, esto con una flecha hacia arriba más o menos. O esto también da lo mismo. Entonces cuando yo aprieto eso se restringe perfectamente la forma. Si quiero copiar inmediatamente esta forma sin necesidad de hacer clic con el botón derecho, venir a buscar acá copiar, en la parte derecha pegar, nada de eso, lo que voy a hacer es directamente apretar la tecla control, como vemos acá en la parte inferior a izquierda del teclado, acá alfanumérico, y en la parte también acá derecha, lo tenemos en ambos lados. Entonces hago con la tecla control y arrastro con el botón izquierdo del ratón y he hecho una dúplica exacta. Muy bien, vamos a continuar con esta forma. Cuando hago clic en el mismo me da una serie de opciones. En primera instancia puedo girar a cualquier lado como estamos viendo. Luego podemos hacerlo más grande. Con estas opciones de acá, por ejemplo, puedo manejar tanto el ancho como el alto. Y hemos dicho para restringir, apretamos Shift para hacerlo mucho más grande, por ejemplo. O también, lo voy a arrastrar hasta ahí. Y si solamente quiero el alto, hago en uno de estos elementos, estos puntos, ya sea en la parte superior o inferior. Y simplemente cambio el alto sin cambiar el ancho. Y también lo mismo acá con la parte izquierda o derecha, con estos puntos puedo cambiar, ya sea acá horizontal, o sea totalmente horizontal, o vertical, como hemos visto, de esa forma. Muy bien, aparte a veces en algunas formas me van a dar un punto amarillo como esto. Significa que ese punto amarillo yo puedo manipular esa área concretamente. Por ejemplo, ahí lo estoy exagerando mucho hacia afuera o también hacia adentro, como hemos observado a través de este elemento, y puedo seguir manipulando hasta donde yo quiera. Lo voy a dejar control Z hasta el original. Muy bien, también cuando hago clic sobre el mismo elemento en la parte derecha tenemos esto para elegir. Esto es la forma de organización de los elementos en base a otros que tenemos al lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Muchas veces voy a querer manipular esto, pero no me va a dejar, no me va a permitir manejar libremente. Entonces para eso tenemos esto que puedo decir acá delante del texto o detrás del texto. Si no lo tengo acá, puedo venir a la parte de herramientas de dibujo, porque cuando yo trabajo con formas, hago clic, se habilitan las herramientas de dibujos y acá tengo ajustar a texto y puedo poner delante del texto. De lo contrario, si pongo un cuadrado, por ejemplo, quiero sacarlo afuera, hacia la parte superior, no me está dejando, como observamos. Intento, pero no me deja. Entonces, si pongo acá, voy a poner en ajustes de texto y digo delante del texto o detrás del texto, voy a poder manipular libremente. Vamos a continuar. Cuando hago clic sobre la forma propiamente, se habilitan las herramientas de dibujo y solo tengo una pestaña que se llama formato.
En la parte izquierda tenemos para cambiar, por ejemplo, hago clic acá y puedo generar otra adicional aparte de la que ya tengo. También acá puedo, aparte de crear otros, acá venir y decir cambiar forma. Entonces voy a cambiar la forma ya elegida por otra. En este caso voy a elegir por un cuadrado, hago clic, me lo ha convertido en cuadrado la forma que yo tenía. Voy a hacer control Z y voy a retornar. También puedo modificar los puntos, todos los puntos que me lo permita. Hago clic y observamos que son elementos vectoriales prácticamente. Cada uno de estos elementos puedo girarlo así y vemos que realmente es muy versátil. Son prácticamente vectores de esa forma y estamos manejando con puntos acá, con estas curvas de Bézier que son bastante cómodas. Entonces no tenemos límites para poder trabajar con formas en cuanto a la creatividad. Muy bien. Lo que puedo hacer también es dibujar un cuadro de texto dentro de mi forma. Puedo dibujar un cuadro de texto. Voy a poner hola en este caso, y cuando arrastro acá afuera prácticamente estaría de manera independiente. Es de manera independiente esto, pero me lo ha traído a la parte de acá. Como estos, pongo un nuevo elemento y un nuevo texto. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir dentro de esta forma? Hago clic con el botón derecho y digo acá agregar texto y voy a poner acá título 1. Y puedo editar este texto marcando el mismo, al igual que lo haría con cualquier texto. Y lo voy a hacer simplemente mucho más grande y con acá, con negrita para que sea mucho más grande. Entonces nuevamente voy a regresar, voy a marcar y voy a regresar a las herramientas de dibujo. Y aparte de ello, lo que yo puedo hacer es cambiar la estructura, en este caso los estilos propiamente. Estos estilos preelaborados, si hago clic en esa pequeña opción, me muestra todos los preelaborados. Voy a hacer clic, voy a arrastrar a la parte derecha y ahora observamos. Entonces a medida que voy pasando el ratón por cada uno de estos, me va cambiando y me muestra la vista previa. Y cuando yo ya quedo convencido, hago clic y me quedo ya con estos estilos. Pero ¿qué pasa si el estilo no me convence y quiero un propio estilo? Un estilo dado por mí. Entonces tenemos tres elementos que se va a repetir a lo largo de muchos de los manejos de los componentes que vamos a trabajar con formas en Word, que sería relleno, contorno, efectos. Esto sería exclusivamente de mi forma, relleno, contorno, efectos. Y del texto, relleno, contorno, efectos. Entonces, como vemos, es un patrón que se repite. El relleno, como su nombre lo indica, prácticamente es el relleno que está acá. Si vengo acá, digo relleno, otro color diferente, vamos viendo cómo me está cambiando solamente el relleno, la parte de adentro. Entonces hago clic en uno de estos, me quedo con ese relleno. También puedo elegir imagen como relleno, acá simplemente elegir una imagen, un degradado en base al color primario que estamos manejando, una textura de las muchas con las cuales contamos, o poner muchos más colores acá de relleno. Tenemos una gran cantidad e incluso es profesional este manejo de colores sumamente precisos a través de RGB. Acá red, green y blue, acá tenemos RGB en español, a rojo, verde, azul, y podemos cambiar y alternar acá los colores lo que mejor nos parezca. Entonces es sumamente versátil. Aparte de manejar el relleno propiamente de toda la forma seleccionada, podemos cambiar el contorno. En este momento el contorno es muy sutil, no se nota, prácticamente está casi cero. Venimos acá y lo voy a decir que sea color morado acá. Y aparte del contorno de color morado va a ser mucho más grueso para que notamos la diferencia. Entonces ahora sí se nota mucho mejor el contorno. Y los efectos es esta sombra, por ejemplo, en la parte inferior, también es un efecto. Acá tenemos efectos preestablecidos, podemos elegir muchos de estos, como observamos, o poner sombras en la parte que mejor nos parezca, un reflejo en la parte inferior o a otros lados, iluminación, acá. Podemos poner unos bordes muy suaves a los costados para que se fusione prácticamente con el fondo, o un bisel para que demos un efecto 3D, o especie de rotaciones también para intentar dar el efecto 3D. Hay muchos de los efectos que podríamos nosotros utilizar. Al igual que acabamos de modificar para lo que sería, acá lo voy a quitar esto, para lo que sería la forma,
También lo mismo podemos hacer para lo que es el texto. Para que se note mejor, voy a agrandar lo más posible, hasta ahí por ejemplo, un poco menos ahí. Muy bien. E incluso puedo deformarlo un poco y tratar de agrandar el texto para que notemos mejor. Muy bien, está elegido toda mi forma. Voy a venir a formato y ahora tengo las mismas características pero exclusivamente del texto. Tengo relleno, contorno, efectos, al igual que aquí relleno, contorno, efectos. Entonces el relleno es también del texto, voy a poner verde. El contorno acá va a ser un color mucho más diferente, un rojo. Y el grosor del contorno también puedo cambiar, que sea esto. Y aparte puedo poner un efecto como un reflejo en la parte inferior, acá lo voy a poner. Y ahora observamos su efecto respectivo. Incluso puedo cambiar este color para que no esté tan muerto. Ahora vemos mucho mejor. Por lo tanto, hemos visto que estos son los patrones principalmente. Hasta acá sería el manejo de esta forma en particular. Lo demás son elementos muy entendibles, no necesita mucha explicación. E incluso cuando yo trabajo con varios a la vez, como estos, voy a cambiar acá un poco el tamaño en inicio. Y vamos a ver acá. Entonces, voy a elegir un par acá de elementos. Muy bien. Y ahora voy a duplicarlo. Esto también. Y voy a cambiar de color a cada uno de manera directa. Acá con estilo. Acá también a este otro con otro estilo. Y lo voy a dejar así. Entonces cuando manejamos varios elementos, ya sean de diferentes formas, podemos cambiar acá. Por otra forma como esta. Acá también por otra forma. Vamos a cambiar como esto. Muy bien. Entonces ahora tenemos tres. Con la tecla control y con el botón izquierdo del ratón selecciono simultáneamente los tres. Y en la parte de formato tenemos acá para alinear todos los elementos, ya sean a la izquierda, hacia, en este caso tomando en cuenta acá alinear objetos seleccionados. Entonces en base al último objeto, si voy a alinear a la izquierda, el último objeto es este. Entonces en base al último objeto de la izquierda. Si voy a alinear a la derecha, acá va a tomar en consideración el último elemento de la derecha. Por lo tanto, tengo acá para decir alinear al margen, que sería totalmente al margen de la hoja. Alinear a la página, que sería totalmente al borde donde ya termina la página. O al objeto seleccionado, como hemos indicado, en base a los objetos elegidos. Entonces, si digo todo a la derecha, en base a este objeto, como estaba a la derecha, vemos que todos están al mismo nivel. También podemos distribuir entre ellos mismos el espacio existente. Por ejemplo, todos en la parte superior. Voy a decir acá alinear en la parte superior. Acá. Vamos a elegir acá. Observamos que ahora todos están perfectamente alineados en la parte superior. Similarmente, cuando manejamos aquí un objeto, voy a ver uno arriba y el otro abajo. Y ahora vemos que si yo quiero traer esto totalmente arriba, puedo venir también a las herramientas de dibujo y decir acá, por ejemplo, traer adelante. Y vemos como uno por uno va pasando, o enviar detrás, uno por uno va pasando, o directamente enviar al fondo, o directamente traer al frente, y me lo ha traído de uno solo. Entonces es muy fácil manejar esto de los objetos, y lógicamente que va a depender la manera en la cual utilizamos exclusivamente de nuestra creatividad.